humor irreverente y satírico, un estilo musical muy variado que iba desde el pop hasta la rumba y, por encima de todo, una puesta en escena muy peculiar. Las actuaciones de Puturu de Foix no dejaban indiferente a nadie. Una de las cosas que más me cautivó de ellos fue la puesta en escena, porque no era una canción al uso, sino que habían entre canción y canción gags, sketches, se disfrazaban. Aquello era un show. Para ustedes, Ménage à Trois de Puturu de Foix. Ménage à Trois, es saber estar en medio, es amor. Tenían una escenografía, tenían, bueno, una puesta en escena que ni era la del rock and roll, ni era la de los cantautores. Yo creo que eso fue lo que diferenció al grupo en ese momento. ¿Tú te has fijado cómo salen esta gente al escenario? Son la hostia. Curro Fatas era el más espectacular de los tres. Es amarse a tres bandas por igual. Ménage à Trois. Se vestía de lo que fuese menester. Y en Reyes, los Reyes Magos, que lo saben todo de los niños, y se dieron cuenta de eso, pues siempre le traían de regalo disfraces. De vaquero, de romano. Yo tenía que subirme a un escenario maquillado, porque es que si no parece como que no. Y siempre llevábamos los redondetitos y pintar los labios, las cejas, para que se nos viera de lejos. En el espectáculo del año de la toalla, yo me cambiaba 11 veces en hora y cuarto. 11 veces. 11 veces. Teníamos un tío solo para el vestuario. O sea, yo salía de cantar una canción, ya me estaba quitando esto y de repente el otro me hacía ras. Dice, ¿que te va a violar? No, que llevábamos velcro por todas partes para que fuera todo. Entonces, lo primero que te ponías era lo último que ibas a sacar. ¿Y sabes qué es lo último que sacaba yo? ¿Qué? Un tanga así pequeñito con la bandera de Aragón. Hacía un striptease y todo. 11 veces. Qué Nos vestíamos maravilla. de mujer, de guardarrusos, de condones. 11 veces, y estamos hablando de una época en la que hacíais muchísimos espectáculos, porque yo he leído que fuisteis durante un año el grupo más contratado y que en 90 días tuvisteis 89 actuaciones. Sí, señora. ¿Cómo se vive eso? Eres joven, no tiene otra explicación. ¿Estabais emocionados, ilusionados? Sí, sí. Encima aquellas carreteras y esas rutas, porque no es ahora que todo va mucho. El manager nos decía, oye, que después de Barcelona toca Pontevedra. Pero de un día para otro. Tenía que salir un camión con el equipo de sonido a Barcelona y otro a Pontevedra, porque no les daba tiempo a llegar. Yo era especialista en quedarme dormido en cualquier sitio. Pepe era increíble, era un conductor perfecto para conducir, le gustaba mucho conducir además, y sobre todo que éramos jóvenes. Yo soy Melchor, ya no de conductor. Y yo Gaspar, elijo los regalos. Ya soy el negro zumbón, soy Baltasar. Traigo carbón para los niños malos, trepando por las ventanas con alevosía y nocturnidad. Sus juguetes los niños vendrán, pero qué majos que son los Reyes Majos. Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. ¿Sabes la suerte que tuvimos? Que cuando empezamos a ser muy famosos llevábamos como 4 o 5 años detrás ya de una carrera de mucho escenario pequeño en los pueblos con el remolco de tractor y la bandera de Aragón. Entonces, mucho trabajo también, sí. ¿no? La fama, si no estás con el coco bien estructurado, te puede destruir. Mi susto y preocupación cuando vi que triunfaban. Porque no me lo esperaba tampoco, ¿no? Un triunfo a esa escala que parecía muy grande. Pero bueno, él parecía muy feliz y ese es un gran argumento. Si actuamos nosotros, queremos salir al escenario en un Mercedes, al igual que sacaste en un escenario a Ray Charles. Y le dije, joder, pues bueno, vale, luego no se pudo porque se cambió y salió Curro Plastic, ¿no? Pero cuando el manager de Ray Charles dijo, bien, 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 todo bien, todo bien, todo bien. Un Mercedes grande. Y Curro se quedó con aquella imagen y dijo, joder, nosotros vamos a salir igual que el Ray Charles en un Mercedes. Era la condición que ponía Curro, ¿no? Digo, no puede ser. Puturu de Foix aquí. Y miro hacia la barra para hablar con algún camarero o algún encargado que hubiera allí.
¿Y quién estaba en la barra? Puturrú de Foix. Los tres mirándome, partido de risa. Entonces me acerqué y le dije, perdonadme, o sea, es que me habéis pillado. O sea, pero es que, tío, no lo puedo soportar. O sea, porque este es un sitio intelectualoide. Aquí actúa Crae, actúa Hilario Camacho y de repente vosotros aquí, tío. O sea, esto... Bueno, pues vente a vernos, igual te hace gracia, no sé qué, no sé cuánto. A nosotros nos gusta Les Luthiers, no sé cuánto, tal y cual. Bueno, la verdad que los tipos fueron majetes porque me podían haber dicho, oye, somos 3 contra ti, te podemos hacer polvo. Muchos años después dimos un concierto para aquí Los Toreros Muertos y me vino a ver Pepe Gros. Entonces nos fuimos por ahí de copas y estuvimos hasta las tantas, acabamos en su casa. Y de repente Pepe Gros tenía el disco en la guía, en el listín de Derribos Arias. Y dije, ¿tú sabes lo que adoro este disco? No lo tengo. Adoro a Derribos Arias. Y me dijo el tío, te lo regalo, que es una joya. Hombre, pues me hizo pensar que esta gente pues tenía cierta conciencia musical, artística y tal. Pero a priori yo no se la veía. En ese momento me parecían... no sé si transgresores, pero cuando menos un poco tocanarices y básicamente divertidos. Aquí no teníamos un grupo que hiciera canción humorística, digamos, moderna, ¿no? Os metíais con todo el mundo, sí, ¿no? Sí, exacto, nos metíamos con lo que nos parecía que nos teníamos que meter, desde con el hermano del vicepresidente de la Nación, don Juan Guerra, que le hicimos una canción, pero también a los dictadores de dictadura y cha-cha-cha, como Khomeini, Pinochet, Bokassa, todos. En fin, éramos libres.